teníamos pendiente de este ejercicio, ya habíamos calculado las bases, ahí pues no me quedó chance de reescribir tal vez em, las de las matrices simétricas, a estas, pero creo que con la segunda forma en como las escribí, tal vez estaba un poquito más claro, porque iban n matrices con unos en las posiciones A sub I, y haciendo viajar el uno, el I desde 1 hasta N, y de ahí comenzaba una historia parecida a lo que teníamos. Entonces tal vez, bueno, tal vez podría como que agregar aquí, solo para cerrarlo, ¿verdad? Y solo cambiamos esto. Entonces, para W1 tengo, voy a correr esta hacia adelante, porque solo es un signo. Ceros en el resto, I menor que 1, I menor que J, y esta va n-1 matrices que tienen en posición A su IJ y A su J y 1, ceros en el resto. Pero este es para I igual a 1. Voy a correr un poquito más hacia abajo. Aquí, igual a 1. Luego quito el signo. Entonces, vamos a ver. Tengo n-1 matrices que tienen en la posición A su IJ y A su J y 1, para I igual a 1. Ceros en el resto. N-2 matrices en esta posición para I igual a 2. Entonces, luego n-3 matrices A su IJ y A su J igual a 1 en I igual a 3. Entonces, va desde 3 hasta n, ¿verdad? Lo mismo acá, va desde 1 hasta n. En este caso, va desde I igual a 2 hasta n, va a lo largo de la fila los unos y hacia abajo, van unos aquí y unos hacia abajo. Entonces, están estos hasta llegar al último, que está en la posición A sub n-1, n y A sub n, n-1, un 1, ceros en el resto. Pero me falta, para I igual que J, tengo n matrices con I igual 1, desde 1 hasta n, en todo caso, a I igual a 1. O sea, hay n matrices que llevan unos y ceros, ¿verdad? Solo es en la diagonal principal. Está formado por puros unos en la diagonal principal, pero lleva un 1 en la posición I y ceros en el resto. Y entonces ahí se generan las n matrices. Luego sale la dimensión. Aquí fue donde sacamos la fórmula para la dimensión, o sea, para calcular este valor. Lo mismo para W2. Eh, Aquí era un caso particular y con eso se cubría los dos incisos primeros. Teníamos que demostrar esto, que es una suma directa, ¿verdad? Recuerden que el detalle es el siguiente. Me voy a dar la sugerencia.
Para mostrar la suma directa, la idea es probar que cualquier matriz de orden n puede ser escrita como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Este resultado nosotros ya lo habíamos trabajado, me parece que fue un ejemplo. Yo solo voy a recordar elementos esenciales, aunque es bien rápido. Decía, CAS que pertenece a W1 y P que pertenece a W2, tales que una matriz A que pertenece a estas es igual a S más P. Entonces, habíamos escrito la transpuesta de A como S transpuesta, P transpuesta. Pero como cada una está en un subespacio específico, esto es S y esto es menos P. Entonces, habíamos armado que A es igual a S más P y la transpuesta de A es S menos P. De este sistema se había obtenido dos resultados, que S es A más A transpuesta sobre 2 y que P es A menos A transpuesta sobre 2. Entonces, S más P es igual a A más A transpuesta entre 2 más A menos A transpuesta sobre 2 y esto nos queda un medio de A, un medio de la transpuesta de A, un medio de A, menos un medio de la transpuesta de A. Este y este se van y esto da A. Entonces tengo que la suma es la de una matriz simétrica y otra antisimétrica, ¿verdad? Ahora solo es de verificarlo. S transpuesta es un medio, sale de A más A transpuesta. Pero esto es lo mismo. Esto es un medio de A transpuesta más A, lo cual es S. Lo mismo con P. P transpuesta es un medio de A menos A transpuesta. Esto es un medio de A transpuesta menos A y esto nos queda menos P. Entonces vemos que sí, en efecto, el vector S y el vector P están respectivamente en W1, que cualquier matriz A puede ser descompuesta como la suma de esos dos elementos. Eh, Ahora, recuerden que nosotros teníamos un sí, solo sí, ¿verdad? Como teorema, cuando habíamos hablado de la suma directa. No recuerdo si lo teníamos, pero independencia lineal, creo que era en sus espacios. Oh, oh, aquí. Bueno, justo aquí está lo que les había mencionado. Esto. Dice que sea W1 y W2 dos subespacios del espacio vectorial B. Si U
que en todo caso es un subespacio de B, se puede escribir como la suma de W1 y W2. Entonces las dos condiciones son equivalentes, es decir, que si probamos que la intersección de ambos solo está el neutro, entonces esto se puede escribir como una suma directa. Y en nuestro caso el subespacio correspondiente a las matrices de n por n son las matrices de n por n. Entonces eso es lo único que tendríamos que demostrar para verificar lo que queríamos, que sí estaban descompuestas en suma directa. Entonces ya sé que se cumplía esta parte. Miren, ya sé que lo que se cumple con lo que acabo de demostrar aquí por la forma y todo lo demás, tengo lo siguiente. Tengo que, entonces, tenemos que estas matrices se pueden escribir como la suma de W1 más W2. ¿Por qué digo las matrices? Porque como tomé un elemento general, o sea, tomé cualquier elemento de aquí, así como este, y lo logré expresar como S y P, donde S pertenece a W1 y P pertenece a W2. Ahora, para probar la suma directa, basta con demostrar que la intersección de estos dos es el neutro. Entonces, es sencillo y podemos sacarlo, ¿verdad? Y decimos CAB que pertenece a W1 intersección W2. ¿Qué implica? Implica que B transpuesta, o mejor así, implica que B pertenece a W1 y que B pertenece a W2 para seguir la secuencia. Entonces, B transpuesta es B y B transpuesta es menos B. De esta parte, nosotros comparamos entonces que B es igual a menos B. Si hacemos el álgebra matricial ahí, 2B es igual al neutro, pero dos veces B y del neutro significa que o el número es cero o B es cero, pero en este caso 2 es distinto de cero, implica que B es el neutro. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Probamos que el único elemento que hay en la intersección de estos dos es este, porque partí de un elemento general. Entonces, como tengo que la intersección de una suma de subespacios que da Rn por n es el neutro, por tanto, Rn por n es una suma directa, por el teorema que habíamos discutido, ¿verdad? Por la equivalencia. Cheque. Y lo último que hacía falta del ejercicio para cerrarlo era la verificación del teorema 5.6. Creo que era el teorema de las dimensiones. Creo que el de la suma directa. Solo déjenme revisar bien para no... Aquí. ¿Verdad? Pero en realidad el que aplica es este. Entonces, eh, agrego inciso D, A, B, C, D. Tenemos que probar que la dimensión de las matrices de orden n es la dimensión de W1 más la dimensión de W2. Pero esto lo hacemos a nivel de fórmula, porque la dimensión de las matrices de orden n es n cuadrado. La dimensión de W1 es n por n más 1 entre 2. La dimensión de las matrices antisimétricas es n por n menos 1 sobre 2. La suma de estas dos dimensiones
n cuadrado más n sobre 2 más n cuadrado menos n sobre 2 es n cuadrado más n cuadrado menos n, se van los n's y esto me queda n cuadrado, que es la dimensión de estas. Y cerramos el ejercicio. Listo. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, No, Lick, hasta el momento no. perfecto. Seguimos. Ahora, el 17 dice, sea P sub 1 y P sub 2, dos planos distintos en R3 que pasan por el origen. Demuestre que R3 puede ser escrito como una suma de los elementos de un plano más los elementos del otro plano, ¿verdad? Siempre y cuando los planos sean distintos. Ahora dice, usando el teorema 5.6, demuestre que también P sub 1 intersección P sub 2 es una recta que pasa por el origen. Para nosotros, esta cuestión es geométricamente evidente. ¿Por qué? Sabemos que si dos planos son distintos y son subespacios, y además son planos que pasan por el origen, la intersección de estos es una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Eso lo tenemos Lick. claro. Ahora, la suma, ¿cómo visualizamos la suma nosotros para probar esto? ¿Cómo lo podríamos visualizar para demostrarlo? ¿Cómo qué se les ocurre? Ujú, ujú, ujú.
todo plano que pasa por el origen es subespacio, ¿verdad? Sí, siempre. Es un teorema. ¿Cómo probarían ustedes esa partecita de ahí? ¿Qué idea se les viene a la mente? Ujú, Vamos a ver. Pensemos lo siguiente. Como P1 es un plano que pasa por el origen, ¿de qué dimensión es? Ujú. ¿Qué dimensión tienen los planos que pasan por el origen? Dimensión 3. No. Un plano es un subespacio de R3 que no es R3, por ende, tiene que tener una dimensión menor a la dimensión de R3, que es 3. Entonces no puede tener 3. Ajá. ¿Es igual a qué? ¿Cuál es la dimensión de un plano? 1. No. La dimensión del vector que lo genera. ¿Cómo? No tiene la dimensión del vector que lo genera. Es que un vector no genera el plano. Ujú. Vamos a ver, ¿cuántos puntos ocupan ustedes para construir un plano? Eso es de vectores y matrices. Esa pregunta que les estoy haciendo. 2. 2 puntos, no, por 2 puntos pasan infinitos planos. Solo piense, 2 puntos, 3 puntos. 3 puntos, correcto. Ahora, para que estemos claros, por 2 puntos pasa una línea, pero por una línea usted puede trazar infinitos planos, mire. Piense en que si esto es un cuaderno, usted puede trazar, tirar todas las hojas así. Y mire, cada hoja va a representar un plano. Y tira y sigue tirando. A eso se le dice haz de plano, ¿vale? No sé qué nombre se le da a esta cosa, pero sí, infinitos planos. No sé si tiene un nombre eso. Mire. Pero por una recta pasan infinitos planos, por ende no se ocupan dos, ya el compañero lo dijo. Se ocupan 3 puntos. O sea, son 3 puntos, pero son cualquiera 3 puntos. Por esos 3 puntos se puede construir un plano. ¿Cómo no deben ser estos puntos para poder construir los planos?
Estoy pensando en R3, acuérdense. Ujú. ¿Cómo no deben ser? Coplanares. Coplanares sí son. Coplanar significa estar en un mismo plano. Colineales. Colineales. No deben ser colineales. Entonces, aquí tengo 3 puntos cualesquiera que no pueden ser colineales. Eso implica que yo puedo trazar 4 segmentos de recta dirigidos acá para construir un plano. Miren, ¿qué es que puedo trazar? Puedo trazar 3 pares de representantes de posición y estos dos, perdón, me van a armar un vector. Este vector que le voy a llamar U cruz B, U, B, producto cruz, producto en R3, me define un vector normal a estos dos. Por ende, este vector es paralelo al vector normal del plano. Nosotros por lo general tomamos el producto cruz de los dos vectores como este como el vector normal en esencia, ¿va? Pues, paralelos, existe una constante alfa tal que alfa es n, perdón, alfa es igual a u cruz b, o sea, n es igual a alfa por u cruz b. Pero nosotros tomamos alfa como 1 y decimos, el normal del plano es el producto cruz. Y listo. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la dimensión de un plano? Ujú. La dimensión de un plano es 2, sin importar el plano que tengamos. Permítame un segundito. Sí estamos claros con este detalle ahora, ¿verdad? La dimensión de este plano es 2. Como la dimensión del plano es 2, ¿qué implica? Implica, existe una base B, B1, B1 igual a B1 y B2 para P1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Ahora, B1 y B2 son elementos de R3. Bueno, creo que se sobreentiende, ¿no? Eso no vale la pena decirlo. Ahora, me voy a dar un vector cualquiera me voy a dar en el otro plano. Sea U que pertenece a P sub 2. Entonces, B igual a B1 unido con U tiene 3 vectores, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que esto es una base para R3? ¿Cómo demostraríamos nosotros que B es una base para R3? que los vectores sean linealmente independientes. Correcto, porque ya tenemos nosotros de la dimensión de R3 es 3. Con 3 vectores LI, eso es una base. Listo. Entonces, lo único que debemos demostrar
es que B es LI, ya que la dimensión de R3 es 3. Entonces, C1, B1, C2, B2, uy, C3, U, igual al neutro en R3. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, mejor así. Supongamos que C3 no es 0. Aquí creo que me faltó decir algo. Cuando escogí este U, tengo que escoger un U que esté en P sub 2. Más bien, porque sí pueden tener elementos en común, ¿verdad? Pero diferencia con P1. O, sí, porque es lo mismo. Estoy diciendo que U es un vector de P sub 2, pero que no está en P sub 1. ¿Se entiende? En conjuntos. Si no lo digo así, sea U que pertenece a P sub 2, pero U no está en P sub 1. Es porque si yo tengo a U en P sub 1, entonces los tres vectores serían LD. ¿Estamos? Entonces, si yo digo sea U en P sub 2, estoy diciendo un polinomio cualquiera aquí, con la única condición que U no está en P sub 1. Entonces, quiero ver qué sucede con este conjunto que armé. Quiero probar que B base, no dije eso, más bien sea U que pertenece a este con U. Probemos que esto es base. Y tengo que agregar eso. Probemos que B es base para R3. Entonces, aquí tengo que arreglar esta cosa. Sí, se fue esa Q ahí. Vamos a meter eso ahí, con la pobreza. Probemos que B, borro esto. ¿Cuándo podría hacer esto? Yo pisar. Aquí, donde B es que B igual, voy a quitar esto, que B igual a esto, es base para R3. Lo único que tenemos que mostrar, punto. Lo único que debemos demostrar es que es LI, ya que la dimensión de R3 es 3. Entonces, quita la coma, que me fue chascada. Aquí. Ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? C1, B1, C2, B2, C3, U igual al neutro.
Supongamos que ese 3 es distinto de 0. Si ese 3 es distinto de 0, ¿qué sucede? Entonces, U puede ser igual a menos C1 sobre C3 B1 menos C2 sobre C3 B2, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué sucede eso? ¿Qué pasa si eso sucede? Entonces, U pertenece a dónde? A P1. Al generado por... Ajá, B1, B2, que es P1. Pero aquí está la contradicción, porque va a contradecir la escogencia del elemento, porque dijimos que estamos escogiendo un elemento que no está, que está en uno, pero no en el otro. O sea, puede ser que tengamos vectores comunes en común, pero estoy escogiendo uno particularmente que está en el otro conjunto, en P sub 2, pero solamente está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Esto implica que C3 es 0, ¿sí? Como C3 es 0, ¿a dónde caemos? Caemos en C1B1, C2B2 igual a O, pero B1 y B2 es base. Entonces, C1 igual a C2 igual a 0. ¿Qué tenemos? B es LI. Por ende, por tanto, base para R3. Ahora, me doy un elemento cualquiera en R3, sea X, que pertenece a R3. Existen constantes. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que X es igual a alfa 1 B1, alfa 2 B2, alfa 3 U. Observe que esto lo podemos reescribir así, como W1 más W2, donde W1 es alfa 1 B1, alfa 2 B2, que está en donde este. Ujú. ¿Dónde está esta combinación lineal? P1. P1 y W2 como alfa 3U, que está en P sub 2. Entonces, X es igual a W1 más W2 con W1 que pertenece al plano 1, W2 que pertenece al plano 2. Como X es un vector arbitrario de R3, me comí el 3, entonces R3 es igual a P1 más P sub 2. ¿Sí que? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, Bueno, aquí me decían dos planos distintos. Fíjense que no había ni necesidad de decir, porque si tomaba el hecho de decir planos distintos, creo que aplica que sí pueden tener elementos en común. Sí, o sea que hay elementos. Sí, no, pero está bien que lo haya dicho. Mejor. Así está claro todo.
Entonces, ya tengo que es la suma, pero me dicen que use el teorema 5-6 y demuestre que la intersección es una recta. Bueno, la dimensión de la recta, ¿de cuánto es? Entonces recuerden, vamos a ver, la dimensión de R3 es 3. La dimensión de P sub 1 es 2. Igual que la dimensión de P sub 2. La dimensión de P sub 1 más P sub 2 es igual a la dimensión, por teorema, ¿verdad? P sub 1 más la dimensión P sub 2 menos la dimensión de P sub 1 intersección P sub 2, pero como este es 3, este 2, este 2 y esta la vamos a despejar. ¿Cuánto vale la dimensión de P sub 1 intersección P sub 2? 1. Ajá, pero P sub 1 intersección P sub 2 es un subespacio de R cubo. Entonces, ¿qué es? Si es de dimensión 1 y es un subespacio de R3, ¿qué es? Una recta. Correcto. Listo. Cerramos. Tengo 9 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Lick, ¿no puedes sugerirnos ejercicios así como para practicar? Sí, a eso iba. Me gustaría que le dieran una revisada a este. Yo estoy que ya 10 hago el documento y no lo he hecho. Entonces, les voy a hacer el documento del libro de Pita, donde les sugiero los ejercicios para que vayan ensayando. En esencia, pueden tomar cualquiera del libro de Pita. E incluso en esta parte, yo les sugeriría que tomaran los del libro de Coleman, pero los teóricos. Alguno que otro práctico, pero más enfocándose en los teóricos de Coleman, del capítulo 6. Así como para esta parte, ¿verdad? Pero igual les puedo sugerir, no hay ningún problema, para que más o menos se ubiquen. Entonces estoy en eso, en el documento, sí, se me había pasado por alto, voy a escribir eso. Lo otro era nuestra plática pendiente. Les quería consultar, bueno, les hacía la consulta, por ejemplo. Si ustedes saben o sabrían qué hacer, si yo les digo que el generado que si ustedes sabrían decirme quién es el generado de estos 5 vectores.
No, la verdad es que no, personalmente no. Híjole. Bueno, esto es lo que quiero que repasen entonces. Lo que hacen ustedes es algo similar a lo que intenté explicarles con las matrices. A esto. Que expresamos a un elemento del espacio vectorial en términos o en una combinación lineal de los elementos del conjunto generador. En nuestro caso, que es R3, ojo, ¿verdad? El mismo procedimiento sería para P sub 2 y para R3. Incluso para P sub n, para R3, para las matrices, es la misma historia. Ustedes lo que hacen es, colocan estos vectores como columnas, ya sea estos o los polinomios, las matrices. Lo igualan a un vector cualquiera ABC, llevan esto a su forma escalonada reducida, que podría ser así. Son 5 columnas, ¿no? Aquí puede ser variable los números que tengan, pero de esta última sí estoy seguro. Aquí podrían haber números diferentes, tal vez. Aquí no sé qué va a aparecer, pero aquí seguramente podría aparecer esta ecuación como aquí no sé, no sé qué puede aparecer ahí. Pero si ustedes llevan esto a la forma escalonada reducida, entonces, ¿qué significa esto? Que W generado por esos son todos los ABC de R3, tales que C es igual a A más B. Esta es la condición. Miren, 2, 1 más 1. 2, 2 más 0. 1, 1 más 0. 0, este más este. 1, este más este. Estos dos son LI. Todos son LI. Entonces van a aparecer los unos principales ahí. Si yo, por ejemplo, les pido una base para el subespacio W con elementos del conjunto generador, se fijan los vectores que colocaron donde les quedaron los unos principales en la reducción. Entonces, en este caso, si esta fuera la forma escalonada reducida, serían este y este. Estos dos arman una base para W. Si yo les pido una base que no tenga elementos del conjunto generador, la sacamos de acá. ¿Cómo? Decimos A, B, C igual A, B, A más B. Entonces tengo 1, 0, 1, A, 0, 1, 1. Que este sí está más bien. B, este sí. Pero así pueden sacar las bases también una vez que tengan la condición. Esto es algo propio de vectores y matrices, pero no sé si lo vieron. Esto es algo práctico, bien práctico, que es bien extenso y que yo sé que sí lo pueden entender si se sientan a revisar. Busquen el libro de Coleman. El libro de Coleman les puede servir como guía para esta parte en su espacio, espacios generados, cómo calcular bases y esas cositas. Porque estoy enfocado más en lo teórico de esta parte, de esta sección del libro, estoy enfocado más en lo teórico. Sí hay elementos prácticos que debemos entender, pero la parte teórica es la que más me interesa. Del link. Gracias por la idea. Entonces, traten de revisar eso, que recuerdan que les mencioné si había algún aspecto práctico que hacer o que revisar. Esta es una opción que sí me gustaría que la tuvieran bien presente. Ahora, si llegasen a tener dudas, está bien, ¿verdad? Está en su derecho de tener dudas,
podemos reunirnos, pero extra clase. De ahí tenemos que coordinar un día, o después de mi jornada, después de las 7 de la noche, o un sábado, o un domingo, pero que sea totalmente ajeno a la clase. O incluso un día a las 5 de la tarde. Solo es cuestión de que coordinen ustedes y me dice, si me escribe 2, 3, 4, unas 5 personas, así, reunámonos, vaya pues, hacemos un recurso y ya lo tenemos nosotros como algo algo nuestro, pues, algo como un reforzamiento de bases y dimensión. Tal vez ahí podríamos retomar el ejercicio y verificar esto y explicarles estos detalles, detalles netamente prácticos, incluso con polinomios, cómo funcionaría esta, porque como funcionan igual, estamos. Dele, Lick. Sí, Lick. Vaya, pues entonces, traten de más o menos ponerse de acuerdo, igual incluso lo pueden hacer por el grupo y extenderlo, pues, si alguien quiere y tiene la disposición, solo coordinemos un día, podría ser incluso hasta el mismo, que los viernes, como les estoy dando los de cálculo 3 clase de fasada, porque voy a buscar aulas, y este viernes ya va a haber lío, porque ya regresa ingeniería, parece, a las aulas que yo andaba buscando. Así que ahí a ver cómo me va. Entonces, coordinemos y cualquier cosa, pues nos ponemos de acuerdo en un día y trabajamos. Estamos. Para que no sientan que los dejo a la deriva con esta parte. Y yo sé que esto es de vectores, tal vez lo que ocupan ustedes solo es un ejercicio y solo recordar. Y podemos hacerlo con polinomios, porque sé que con polinomios no trabajan en vectores y matrices, sino que siempre han trabajado solo con elementos de R3. Bueno, Rn en general. Y les puedo mostrar la idea que hacer para matrices, para, para vectores, para recordarlo y trabajarlo exclusivamente con polinomios, explicarle cómo sacar la base, una base del conjunto generador. Y yo voy a procurar no colocar elementos de la base que sale de la condición. Aunque de la condición pueden salir varios, porque si yo despejo para A, ya tengo otros. Si despejo para B, tengo otros elementos de la base. Y todas las bases son al final equivalentes, ¿verdad? Están relacionadas, que a eso vamos nosotros ahora, a coordenadas y cambio de base. Ahí hay otro montón de aspectos teóricos que también necesito que tengan claros, para que no estemos batallando con las cosas que van a aparecer después y si entendamos todo y podamos hacer la parte teórico, práctico y todo lo demás. ¿Sí que? Cheque, Lick, entendido. Listo, pues se cuidan, los veo mañana. Pase buena tarde. Igualmente.